La leyenda negra del Imperio Español ha sido un tema de gran controversia y discusión entre historiadores, escritores y políticos durante siglos. Se trata de una imagen negativa y a menudo exagerada de España y de su imperio, retratándolos como crueles, opresivos y destructivos, especialmente su trato hacia los pueblos indígenas de América y en su represión de las libertades religiosas y civiles en Europa. Sin embargo, muchos de estos relatos fueron alimentados por intereses políticos y económicos de otras potencias europeas, en particular de Inglaterra, los Países Bajos y Francia. En este video vamos a analizar la historia de este fenómeno cultural, determinando cuánto hay de cierto y cuánto de falso en torno a la visión popular de lo que fue el Imperio Español. Pero antes de comenzar, te invito a regalarme tu like y tu suscripción, si es que te gustaría ver más material relacionado a la historia política y filosófica de la humanidad, que es la especialidad de este canal. Dicho esto, comencemos. La leyenda negra surgió en el contexto de las rivalidades entre las potencias europeas durante el siglo XVI. En esa época, España era la potencia dominante en Europa y América, y sus éxitos militares y políticos generaron resentimiento entre sus rivales. Fue en este contexto que aparecieron las primeras manifestaciones de la leyenda negra, muchas de las cuales tenían fines propagandísticos. Los escritos de Bartolomé de las Casas, un fraile dominico que denunció los abusos cometidos contra los indígenas, fueron utilizados por otros países para cimentar esta imagen de brutalidad española. Su obra, aunque bien intencionada y basada en hechos reales, fue usada para servir agendas políticas externas. El término leyenda negra fue acuñado más tarde, pero el concepto se gestó durante la Reforma Protestante y las guerras de religión en Europa, en las cuales España jugó un papel importante como defensora del catolicismo. Inglaterra y los Países Bajos, ambos países protestantes y acérrimos enemigos de España, difundieron historias y propaganda negativa para desacreditar a la monarquía española y justificar sus propias políticas expansionistas. Algunas de las afirmaciones de la leyenda negra no son completamente falsas y se basan en hechos históricos verificables. Entre los elementos que tienen una base de verdad se encuentran los abusos cometidos contra los pueblos indígenas de América. Los conquistadores españoles, en su afán por obtener oro y tierras, recurrieron a métodos violentos y represivos, y muchas comunidades indígenas fueron sometidas a la esclavitud y el trabajo forzado. La encomienda, un sistema que permitía a los colonos españoles recibir tierras y el trabajo de los indígenas, fue una práctica explotadora que contribuyó al declive de las poblaciones nativas. Otro punto de la leyenda negra que tiene un fundamento real es la Inquisición española. Esta institución, establecida para preservar la ortodoxia católica, utilizó métodos de tortura y ejecutó a personas consideradas herejes. Aunque es cierto que el número de víctimas y la brutalidad de la Inquisición han sido exagerados, sus acciones fueron efectivas en consolidar una imagen de España como una nación intolerante y cruel. Sin embargo, también es importante señalar que otras naciones europeas contaban con sistemas judiciales y de persecución religiosa igualmente severos, aunque a menudo se omiten en las narrativas de la leyenda negra. A pesar de las verdades en que se basan, muchas afirmaciones de esta leyenda son exageraciones o interpretaciones tendenciosas. Por ejemplo, se ha dicho que la Inquisición española fue la más cruel de todas las inquisiciones europeas, cuando en realidad, los estudios históricos indican que la Inquisición española ejecutó a menos personas en comparación con las de otros países, como Inglaterra y Francia. A esto hay que sumar el hecho de que, por ejemplo, las torturas inquisitoriales no podían superar los 15 minutos, y siempre había un médico presente para asegurarse de que no se cometieran excesos. Además, la imagen de España como un país atrasado y brutal durante su apogeo imperial no tiene en cuenta su destacado papel en la promoción de las ciencias, las artes y la educación. La difusión de estas ideas se vio potenciada por la propaganda de Inglaterra y los Países Bajos, que veían en la demonización de España una manera de legitimar sus propias aspiraciones coloniales. Las caricaturas y escritos de autores como John Fox y las obras de escritores holandeses del siglo XVI son ejemplos claros de cómo se difundieron estas ideas, muchas veces ignorando las complejidades y matices de la realidad histórica. Asimismo, la representación de los españoles como genocidas y destructores de culturas ignora los esfuerzos que muchos misioneros, incluido el propio Las Casas, realizaron para proteger a los indígenas, además de, por supuesto, el trabajo de la propia monarquía hispánica, que llegó a enfrentar rebeliones por parte de los encomenderos como fruto de sus intentos por acabar con la explotación de los nativos americanos. Los españoles también fundaron ciudades, establecieron universidades y promovieron el mestizaje, lo cual tuvo un impacto significativo en la creación de nuevas sociedades y culturas en América. La leyenda negra ha tenido un impacto duradero en la percepción internacional de España y su historia. Aún hoy en día, persisten estereotipos y prejuicios que encuentran su raíz en estos mitos propagandísticos. La visión negativa de España ha sido adoptada por ciertos sectores, tanto en América Latina como en Europa, y ha influido en el debate sobre el colonialismo y sus secuelas. En el mundo hispanohablante,
La leyenda negra también ha sido objeto de revisiones históricas y debates académicos. Muchos historiadores modernos han tratado de desmitificar algunos de los aspectos más exagerados de esta narrativa, ofreciendo una visión más equilibrada y matizada del Imperio Español. Esto no significa negar los abusos cometidos, sino contextualizarlos y entenderlos dentro del marco de la época. En conclusión, la leyenda negra del Imperio Español es un ejemplo de cómo la historia puede ser manipulada y utilizada con fines propagandísticos. Si bien contiene elementos de verdad, como los abusos contra los indígenas y la represión de la Inquisición, muchas de sus afirmaciones son exageraciones o interpretaciones sesgadas, promovidas por rivales políticos. A través de un análisis cuidadoso y serio, es posible desentrañar las verdades y mentiras de esta leyenda, y reconocer tanto los logros como los fallos del Imperio Español sin recurrir a simplificaciones. Al final, la leyenda negra nos recuerda la importancia de abordar la historia con un enfoque objetivo y reflexivo, evitando caer en generalizaciones y entendiendo que todas las naciones tienen sus luces y sombras en el pasado. Reconocer los errores y los logros permite una comprensión más completa y matizada de la historia y ayuda a superar los prejuicios y estereotipos que aún persisten hoy en día. Y sin nada más que agregar, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, no olvides regalarme tu like y tu suscripción, que eso en verdad me ayudaría mucho. Hasta luego.